Bienvenidos al octavo episodio del podcast Colectiva Xbox. Hoy justamente teníamos programado un especial de juegos independientes y todo sobre el programa ID Xbox. Sin embargo, las cosas cambian en plena semana y llegó un tema bastante importante que hay que discutir por un lado. Luego tenemos un tema aún más importante que discutir, que es sobre hablar del Dr. Kashi. ¿Cómo le va? Buenas noches Gavox, buenas noches Nud, espero que estén bien. Hola Kaji, hola Gavox y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema importante que vamos a discutir? Tranquilos que ya vamos a hablar de los juegos independientes. Esto salió de sorpresa el jueves, más que nada por la mañana, aunque algunos lo veían ya desde un día anterior, quizás si se cuenta a Control. Más que nada tomó por sorpresa toda la Argentina, y todo porque los juegos aumentaron el precio. De editoras muy específicas, pero el precio no es que aumentaron 500 pesos ni 600 pesos. Aumentaron de golpe algunos 2.000 pesos, 5.000 pesos, no lo estoy diciendo en joda, o sea, mucho lo vimos, como un Ace Combat Deluxe Edition pasó de 2.250 pesos, si no me equivoco, a 7.499. Que son más o menos, ¿cuánto? Casi $170. $170 para una edición Ultimate, sí, mucho más caro que en el mercado de origen y casi 4 veces más caro de lo que era el precio original acá, ¿no? Comprable Exacto. para gran parte de los usuarios argentinos. Exacto, a ver. Este tema lo vamos a estar hablando directamente en este podcast y en el próximo. En el próximo, más que nada, para ver si tenemos una respuesta oficial de Microsoft, que hoy al día de la grabación, que es domingo, todavía no hemos tenido ninguna respuesta ni de Microsoft ni de editoras. Obviamente, mientras más tiempo pase, más dudas o especulaciones van a surgir y directamente, bueno, la comunidad está hablando mucho sobre eso, diciendo no, es un error, lo cual en algunos casos parece como ser comprensible porque como un juego que directamente estaba casi $60 en la conversión haya duplicado su precio. En otros directamente piensan que no es un error, fue algo que lo hicieron en verdad. Y hay otros que directamente, bueno, están todavía confundidos, hicieron incluso la precompra antes de que aumentaran los precios, en algunos casos, porque estamos hablando tanto de juegos de 2016, 2017, o algunas ediciones de ese año, 2018, y juegos que van a salir a lo largo de abril y en los próximos meses. Así que bueno, estamos hablando de más o menos 30 juegos, que incluyen productos de editoras como Bandai Namco, Take-Two, que toma lo que sería 2K y Rockstar, Warner Bros., si no me equivoco, ¿qué más nos faltaba? Casi Activision y ¿qué más? Sí, no tengo la lista Exactamente, en la mente, eran sí. entre 25 y 30 juegos. 25 Eh, o 30 juegos, algunas ediciones, sí. yo desconfío de que haya sido un error porque hay un patrón, ¿no? Hay un patrón de aumento bastante similar. No parece ser caso por caso, sino que hubo alguna fórmula que se aplicó acá para disparar el precio de estos títulos. Sí. La razón veremos más adelante, ¿no? Algunas hipótesis ya tenemos. Algunas hipótesis, claro, y queremos recalcar sobre todo porque este tema es algo que lo queremos discutir con mucho cuidado. Por un lado, porque nos estamos manejando todo con hipótesis y especulaciones, lo cual no sería bueno si algún día o llegara el caso de que la gente le empezara a echar la culpa a alguien o hiciera algo que es indebido, no sé. También es porque directamente Microsoft prometió tratar de dar una respuesta lo más antes posible, que según en base a lo que hablé con los representantes de acá que están en Argentina, este tema fue enviado un poco más arriba y se quiere dar una aclaración de qué fue lo que pasó, ya sea error o no sea un error. Y esto es algo que también las editoras tienen que por lo menos dar una respuesta o dar una explicación o ver si las preventas exactamente de los juegos no llegan a ser canceladas, como ha pasado con juegos de Electronic Arts que cancelaron las preventas y después tuvieron que la gente pagar el nuevo precio. Para ese momento eso había pasado el año pasado con FIFA, con Battlefield no había pasado, pero en especial con FIFA había sucedido, con Anthem creo que también. No me acuerdo muy bien. En este caso, el caso más preocupante tal vez sea el de Borderlands 3, ¿no? O Mortal Kombat 11, que estaban en un precio razonable para lo que estábamos viendo, y de un día para el otro casi se duplicaron las versiones más completas. Esto como que le da un sentido de incomodidad o de inquietud, como decir, uy, ¿qué hago? ¿Compro el juego o no compro el juego? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, yo no soy muy de hacer Esto, pre-order, pero como te contaba hace un tiempito, a Gavox, le hablé con gente que había preordenado antes de este cambio de precios y saltaba, festejaba, ¿no? De alegría. Porque yo no soy muy de preordenar, pero entiendo que te respetan el precio si preordenaste en un precio más bajo. El historial indica eso, ¿no? Cuando el juego salga dentro de X cantidad de meses, le van a respetar ese precio en pesos. Generalmente pasa eso, entiendo.
Sí, en general sí, salvo por esos casos que había justamente mencionado. Claro. Pero bueno, principalmente todo comenzó cuando, o sea, con Control se disparó de 549 a 2.000 pesos. Después, bueno, o sea, lo de Ace Combat, la gente fue buscando más y decía, che, este juego está más caro. De golpe estoy viendo jueguitos de Warner, colecciones que salen 7.499 pesos, lo cual es un precio que no estaba justificado. De hecho, a ver, si me pongo a ver la colección de Batman, que incluye tanto Arkham Knight como las dos remasterizaciones, estaba 2.250. A eso tenés que sumarle el IVA, claro. Por separado, los juegos estaban, si no me equivoco, creo que 1.749 era la edición que venía en la colección, si no me acuerdo. O sea, tenía exactamente la edición completa de Arkham Knight, ¿no? Sí, Si no me sí, equivoco. exactamente. Estamos hablando Sí, para quien no tenga en la cabeza el tipo de cambio de Argentina, de unos $170 para las ediciones Ultimate, que es mucho dinero en la región. Vamos a hacer unas cuentas rapiditas. Es aproximadamente un tercio de un salario común en Argentina, entre un tercio y un cuarto. Y bueno, además está el dato importante de que pasó lo mismo en Turquía, que es otro país que está sufriendo una devaluación importante, no tan brutal como la de Argentina, pero hay una tendencia en ambos países, ¿no? A que su moneda se desvaloriza con respecto al dólar estadounidense, y eso da alguna pista para ver por dónde empezar a pensar qué está pasando. Pero en toda la región, $170 es un dinero gigantesco para un juego, especialmente para un caso como el del Red Dead Redemption 2, cuando que la edición Ultimate solo agrega algunos ítems, no es que agrega contenido imprescindible, como es en otros casos, ¿no? Borderlands uno sabe que es probable que le agreguen muchos DLC importantes, por ejemplo, pero Red Dead Redemption no se justifica invertir en la versión más completa. Así que pierde sentido un precio nunca, tan... nunca valió la pena. No sé, son ediciones que exactamente, a mi juzgar, mi opinión es directamente solo hay que invertir en la edición estándar, porque las otras ediciones no te dan acceso a expansiones, no te dan acceso a nada importante. Rockstar se puede permitir ese modelo, tiene un modelo distinto al de la enorme mayoría de la industria, porque sabe que especialmente con el modo online, además de que venden muchísimos juegos, ¿no? Si no me equivoco, GTA Venden V mucho, sí, por la campaña y acaba de eso, pero el superar. online de Red Dead Redemption 2 no está pegando, ahí donde le salió mal la cosa. Ellos dicen que sí, ¿eh? Hace poco sacaron un informe diciendo que estamos festejando por dos razones. GTA V vendió 100 millones de unidades. El online de Red Dead Redemption 2 está teniendo más éxito que el de GTA Online 5, que no le Pero yo no lo creímos, veo digamos. que sea No, así. yo Bueno, por lo menos tampoco. acá en la región no, pero afuera no sé cómo estará, Yo pero tampoco. No volví, no he jugado mucho, jugué una horita, pero es curioso. pero cuando busco gente empecé a buscar gente de vuelta para lo que es Grand Theft Auto Online y encontré mucha gente. En cambio, para Red Dead Redemption 2 nada, o sea, es como que la gente no le interesa el online. Habría que ver cuando salga la beta eterna, si es que la gente se interesa, pero bueno, justamente el precio que están viendo ahora de Borderlands, la edición que viene con el pase de temporada, serían 4.500 pesos, si no me equivoco. Es casi un equivalente a $100. Tengan en cuenta que esta edición incluso va a aumentar de precio después. O sea, todavía no falta eso todavía. Ya aumentó de precio una vez, va a aumentar de precio de vuelta. Que eso va a pasar el 17 de septiembre según los desarrolladores. O sea, las personas que preordenaron la edición más completa van a estar festejando el doble todavía. Si es que Sí, resulta, pues claro, el aumento que justamente nos toca ahora. también puede Pero ser que la devaluación argentina continúe, cosa que es probable. económicamente, o sea, no sabemos lo que va a pasar, así que las empresas, por un lado, quizás estén cubriendo y estén aumentando el precio de los juegos. Ya sea de una manera injustificada, o sea que no le permiten a nadie que lo compre. Eso es una de las hipótesis que está saliendo, más que nada, es todo un factor económico y directamente, bueno, es como que hay unas editoras directamente no les importa poner un precio demasiado alto, porque como que vas a ver, o sea, como algunas empresas todavía siguen cobrando eh, prácticamente un juego de $60, lo siguen cobrando a casi nada, o sea, pero son juegos más que nada de un género muy específico, un género de estrategia como por ejemplo, como Sí, pasó cuando salió el Jurassic World, que es más un juego de administración y estrategia, pero básicamente el equivalente a $60, acá lo pusieron a 500 muy, pesos muy en ese barato, yo lo momento. compré inmediatamente, sí. Lo que queda claro es que realmente, a ver, si uno tiene el dinero en la mano, conviene comprarlo lo antes posible, porque pase lo que pase con la política y la economía del país y de la región, no va a bajar ese precio, salvo alguna oferta. Lo más Claro, salvo una conveniente, si oferta. uno está convencido, si uno es fanático de Borderlands, lo que le conviene es comprar cuanto antes, mientras la respeten ese precio, porque es probable que nunca vuelva a estar tan barato. Ya pasó, ¿no? Como digo, el que lo pagó a 2000 ya festeja.
Quizá A dentro menos de que unos se lo meses el que lo cancelen. compra a 4.500 también festeje porque sigue encareciéndose. No sabemos, por ahora es pura especulación. Claro, se pura especulación, pero en la materia económica, digamos, es la teoría más razonable, aunque bueno, también deja como la brecha de otro diciendo por qué tiene que costar tanto. Digo, directamente para eso, directamente sacar la edición y chao. O sea, porque la verdad, no dan ganas de tenerlo. O sea, directamente es más como una especie de dedo al medio por parte de los desarrolladores y directamente algunos sí están más del lado del usuario todavía y otros no tanto. O sea, es como que dejas en claro bien de qué lado estás en cierta perspectiva. Hay otras hipótesis todavía que maneja un poco la gente. O sea, una que manejó nuestro invitado Carlos hace unos programas, que justamente el aumento básicamente venía quizás por la gente que compraba de afuera. O sea que acá es una teoría mucho más, ¿cómo decirlo? Por un lado suena coherente y por otro lado no. ¿Por qué no suena coherente? Es un poco conspirativa, ¿no? Meter también de conspirativo, Sí, es che, pero lo de conspirativo. Carlos es Pero arriesgada la hipótesis. amamos la conspiración. Es razonable, es razonable. Yo que tiene puntos a favor y puntos en contra, esa hipótesis. Es verdad que a muchos nos pasó en Argentina que recibimos mensajes en los últimos meses de gente de afuera diciendo si les comprábamos un juego con la moneda local y nos mandaban dólares porque ganábamos ambos, ¿no? Eso fue bastante común. Yo he recibido 2 o 3 mensajes de ese tipo. Por ejemplo, para el caso de Battlefield o cosas que lo hemos hablado un poco como de Rally 2.0, que acá salía la versión full $14. Yo no coincido del todo con Carlos, creo que puede ser uno de los factores que coadyuva al proceso, pero no es la que explica el núcleo del tema. Para mí vienen más por las economías de los países. No creo que estén en Microsoft y en Rockstar diciendo, che, mirá cuántos norteamericanos le piden favores a los argentinos para comprar juegos baratos. Debe haber casos puntuales, pero no creo que sea algo muy masivo, ¿no? No creo que sea algo que marque una tendencia como para encarecer los juegos y terminar impidiendo que en Argentina se vendan versiones Ultimate, porque muy pocos argentinos o peruanos pueden pagar esa plata por una versión completa de un juego, ¿no? Un tercio de un sueldo, una cuarta parte de un sueldo. Es una hipótesis interesante, pero creo que de casos puntuales. Para mí tiene que ver con procesos más grandes, ¿no? De cubrirse ante evaluaciones futuras de la moneda local. Sí, eso es lo que también me mencionaba en un momento, que justamente los precios es como que están volviendo un poco a lo que era mucho antes, que las empresas cobraban demasiado para lo que era el mercado, y ahora es como que lo están volviendo a hacer. Pero claro, yo tampoco le encuentro mucho sentido para qué pagar tanto por básicamente, no sé, la edición más el pase de temporada cuando sale más barato comprarlos por separado. No entiendo exactamente por qué llevarlo a ese precio. Hay gente que sacó screenshots, mostró imágenes de charlas que tuvo con el soporte técnico de Xbox en Argentina, ¿no? La gente se escandalizó porque realmente sobre reaccionamos muchos esta semana, nos asustamos mucho. Mis WhatsApp de gamers ardían, estaban todos enojadísimos, asustadísimos, diciendo, bueno, Game Pass se transforma en héroe y nos salva porque nadie va a comprar un precio a este nivel. Ya para el mapa de algunas personas directamente ese juego no existe más. O sea, existís cuando llegues a Game Pass o a Games with Gold, pero por ejemplo, Control ya no existe para la gente. Muy lindo, te perdoné 549, si, no tengo, si tengo suerte lo juego, pero para el resto del mundo ya no existe Control. En especial porque sale Borderlands 3 detrás y es como diciendo, invierto plata en un juego que me va a dar 60 horas o invierto en un juego que quizás me dure 10 horas. Bueno, Claro, ya si está es un decidido. single player es una decisión más difícil de tomar, gastar esa plata. Claro, Evidentemente, por ahí en esos screenshots que sacó la gente de los chats con el soporte técnico, se filtró que los contactos decían, bueno, esto es una decisión tomada entre el dueño de la plataforma, le hace Microsoft, y cada publicador, cada desarrollador, perdón. Es decir, hablan Rockstar y Microsoft y dicen, che, ¿cuánto le cobramos a los argentinos? La razón todavía no sabemos por qué, pero suben el precio. Hay algunas desarrolladoras, un caso notable es CD Projekt Red, que deciden poner precios accesibles en países del tercer mundo porque saben que la piratería es importante. Entonces, por ejemplo, de ahí vienen los precios muy bajos, relativamente bajos que tenía The Witcher 3, ¿no? En los últimos años. Son empresas que sí. miran el mercado, conocen el mercado, vienen de Polonia, que es un mercado con muchísima piratería en PC, y entonces deciden darle un precio accesible al usuario para que no se vaya para lo de la piratería. Este no es el caso, ¿no? Las empresas que han decidido subir estos precios evidentemente no tienen un panorama de lo que es la economía del lugar, porque son precios prácticamente inalcanzables. Directamente no les importa. O sea, quizás es mi opinión, pero para algunas de estas empresas directamente no les importa y no van a hacer caso directamente.
todavía Bandai Namco sigue cobrando una barbaridad por juegos que salieron hace 2 años y eso no creo que lo cambien. Eso también pasa en Estados Unidos, pero es algo a nivel mundial. Pero bueno, supongo que directamente a la empresa ya sabemos la política que maneja exactamente, siempre es la misma y no va a cambiar por otro lado. En cambio, otras sí en un momento reducen el precio de los videojuegos, anda a saber cuándo, ya sea por oferta o una rebaja permanente. Directamente es como que vienen a agitar más todo directamente la situación que estamos pasando. Más allá de eso, es como que todavía, si queríamos definir como una línea o una especie de, bueno, una franja diciendo los juegos de $60 salen entre esto, y ahora están más divididos que nunca. O sea, porque tenés juegos de $60 que salieron este año incluso y que todavía no cambiaron el precio y salen $600, lo pusieron así y eso fue una decisión de la editora, hasta por donde podemos comprender, y otros que cobran, bueno, directamente $1.500, 1.999, 2.000 y algo. Es un shock que vienen a darle algo que estaba muy desordenado, que eran los precios en Latinoamérica. Pensemos en el precio de Borderlands 3, ¿no? Hace poco que la edición Ultimate estaba unos poquitos pesos por encima de la edición normal, si no me equivoco, ¿no? Que eso sí ya Una- parecía más un error, más que otra cosa, o sea, si te lo pones a Claro. pensar bien, pero de golpe es esa franja que separa mucho, o sea, sí como que está más de acuerdo a lo que es el precio del dólar, pero como que el IVA, como que ya, digamos, 3.000 pesos un Borderlands 3 no te lo pienso pagar. La mitad quizás, pero Vamos a ver si esto continúa, si no es un error, si es una fórmula aplicada deliberadamente, cómo reacciona el mercado. Porque cuando estas empresas y Microsoft tengan el dato de cuánta gente va a comprar un juego a 7.500 pesos, es probable que tengan que dar marcha atrás. Porque es uno de los bastiones en la competitividad de Microsoft en Latinoamérica, el precio. y Gran directamente es parte de claro. la gente que no le da mucha atención a los servicios, digamos, la gente que sabe que los servicios de Microsoft son superiores a los de Sony y no elige Sony, elige en parte por los precios. Hoy jugás en Xbox, si sos un latinoamericano, porque tiene mejores servicios o porque tiene mejores precios. Y es algo ¿No? que percibíamos hasta hace 2 semanas, o sea, la gente ahí mandando screenshots, mirá lo que sale el Play 4, mirá lo que sale de Xbox, y parecían todos bailando Fortnite, boludo, o sea, así en Claro, el pasillo. si pierden esa ventaja, si pierden la ventaja del precio, Microsoft, le vuelve el fantasma de la competencia de Sony por la imagen de marca fuerte que tiene Sony. Un público menos informado que compra la marca más conocida, que domina gran parte del mundo. Y directamente ya están asimilando los precios, básicamente. O sea, El directamente precio igual, ya a precio igual, el precio, claro, es casi, van a digamos, perder Sony en parte algunas del cosas ahora está mercado. ganando un poquito. Digamos que 100, ¿cuánto eran? $60 un juego, acá 72. 72. O sea, digamos, un juego que en Estados Unidos cuesta $60, acá lo están cobrando $72. Y una edición que sale $85, creo que estaba $95 acá. Eso lo que eran los precios básicamente más estándar de PlayStation. Claro, sí. Eran agresivos. Aún así, PlayStation vende mucha cantidad, especialmente juegos casuales. Pero venden La más que gente nada parece juegos físicos, o sea, más que juegos digitales. físicos, casuales, es otra discusión. Lo que nos importa a Sí. nosotros es que perdería competitividad Xbox en este mercado donde ha venido a ganarse un lugar bastante importante, tiene una base de unos cuantos cientos de miles de Sí. personas, evidentemente, por la fuerza de marca de Sony. Pero bueno, Mm, también esto es a lo que viene otra teoría que viene, que yo creo que la mencioné una vez así, medio de corrido, ¿por qué Crackdown 3 sale tan caro? Y es que acá, ¿cuál es la apuesta? Bueno, vamos a hacer que la gente compre Game Pass, las suscripciones, vamos a hacer que la gente dependa más de eso y que se adapte el modelo. O sea, es como decir, necesitamos un país de prueba y no que sea Estados Unidos. Agarremos los mercados que están más devastados económicamente o los que son más, qué sé yo, donde podamos ver si podemos lograr un cambio. Y te agarran a Argentina o te agarran a algún otro país y directamente hacen que la gente trate de comprar Game Pass. Y directamente vamos a decirlo así, o sea, Microsoft últimamente está promocionando mucho Game Pass, lo viene promocionando desde la Game Show, lo viene promocionando con un cartelito ahí simple, en Capital Federal, por ejemplo, según lo que vi. Pero a ver, es la carta fuerte que está teniendo ahora y la carta que puede cambiar las opiniones de algunos, y lo está haciendo, pero bueno, digamos, vamos a llevarlo a un nivel más fuerte, o sea, que la gente en verdad tenga que invertir en Game Pass, o sea, es como llevarlos a una obligación, obviamente es una especulación lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, ya sabemos que Microsoft quiere que apuestes por Game Pass o que apuestes, bueno, por EA Access, que está ahí recontra abandonada, pero sigue recibiendo juegos. Y por el Eso es Gol, ¿por qué interesante. no? E incluso, mirá, imagínate si el supuesto paquete, el rumoreado paquete, que ya viene hace mucho tiempo tirando todo,
diciendo el Ultimate, que era el Xbox Game Pass, Xbox Live Gold, a $15. Obviamente $15 acá la conversión son $700, ¿no? Más o menos. Sí, 700 aproximadamente. pesos por mes por los dos servicios. Pero bueno, acá los valores de las suscripciones no respetan la conversión normal, respetan otro tipo de conversión. Es una conversión más que yo. $1 que a 20, 25 más o menos. Sí, no. La conversión nunca fue lineal de dólar a peso acá. Pero eso que decís es interesante, Gavox, porque evidentemente ya, a ver, las empresas y Microsoft tienen un dato importante que pueden mirar ahora mismo, si nos están escuchando, que es ¿cuántas copias de Crackdown 3 vendió Microsoft a 3.000 pesos? Yo les apostaría que muy poquitas, Tres. menos de 1.000, sí, un puñado de copias. Crackdown 3 es un juego Bueno, primero controvertido, que nada, hemos hablado ¿quién de se le él, ocurrió comprar Crackdown a 3.100 pesos masiva? O sea, son 4.000 pesos por algo. es Y mucha cuatro plata, mil ¿no? pesos. Y Mu- mira, me reservo otros juegos. Perdón, Microsoft. Si esta Es gente tiene divertido datos de Crackdown, pero mercado, es un juego que directamente fue pasado para Game Pass. si esta gente maneja datos de mercado, saben que no es una buena estrategia poner un precio, aunque sea un triple A de una desarrolladora importante a ese precio. Saben que Crackdown en Argentina probablemente no haya vendido nada, prácticamente nada. Ahora, como decís vos muy bien y O sea que está coincido, bien decirles eso. creo que puede ser una estrategia para orientarnos al Game Pass, porque venimos viendo las piezas del rompecabezas, que son, hay que orientarse no a comprar juegos de $60, o de 2.000 pesos, o de 5.000 o 7.500 pesos, sino a pagar un par de suscripciones mensuales. Y se viene rumoreando esto que decís del Game Pass Ultimate, que incluiría Gold. Entonces, realmente lo que conviene es cobrarle, vamos a poner un precio hipotético, 500 pesos por mes, 700 pesos por mes, 15 Y dólares no. Tendría mensuales. que salir. Entre medio pasa que un mes de Gold y un mes de Game Pass sale 239 pesos cada uno. No puedes Veremos. cobrar por encima de eso porque si no es como decir, che, pero si compro por separado me sale más barato. O hay que ver qué Sí, precios manejan, pero sí, yo hay creo que que le ver van a cómo poner un manejan. precio en, no sé, 300 y algo, tirando a 400 por mes, pero te llevan las dos suscripciones, qué sé yo, y quizás hagan una especie de promoción de lanzamiento, yo qué sé, 6 meses por, qué sé yo, 800 pesos o 12 meses por los dos servicios, un equivalente a 1.600 y algo, qué sé yo, o sea que es más o Sos menos lo que optimista, saltaría de Gold. Gavox. Sos muy optimista, me parece, pero bueno, sí, no sabemos. Bueno, teoría, Bueno, estamos conspirando, porque estamos haciendo estamos teorías, o sea, conspirando y podemos soñar, porque el precio acá de Game Pass es muy conveniente y el precio de Gold no tanto. Entonces, bueno, pero el precio de Gold, digamos que mantiene más o menos, por el mes es más o menos lo mismo. es más o menos lo Eh, mismo, sí, pero es más o menos lo mismo. Lo que sí te puedo decir es que, como ya te dije, las suscripciones no están respetando exactamente el valor de dólar. O sea, pensé que EA Access todavía sigue manteniendo el mismo valor de 2014. EA nunca se molestó en aumentarlo, ni se molestó en aumentarlo en otros países, o quizás acá lo vaya a aumentar o no, o quizás se acuerden que tienen EA Access, la verdad. Creo que se van a acordar cuando lancen Battlefield 5 o el FIFA 19. Creo que nosotros también directamente, o por algún juego retrocompatible. yo lo que les puedo decir es, miren, yo trabajé en investigación de mercado varios años, y cuando una empresa quiere introducir un producto a un mercado nuevo, hace un estudio, se llama pricing, es decir, de precio, digamos, y compara cuánto gana la gente, cuánto está dispuesta a gastar en ese producto o servicio, cuánto cree que puede valer ese producto o servicio. No es azaroso el precio de un producto en determinado mercado. Hay muchos estudios detrás de algo, especialmente cuando viene una empresa tan grande como esta, ¿no? Así que evidentemente no fue un error, eso creo que está confirmado que no fue un error. Las razones, veremos, iremos develando por dónde vienen. Bueno, Creo que, se verá. queriendo o no, Gabo, creo que tiraste lo que va a ser la clave, que es vamos orientados a un modelo más de suscripción, en los que pagamos un precio fijo por una suscripción que incluye un paquete de juegos y solo vamos a comprar por separado juegos que nos deslumbren, que nos Exacto, interesen bueno. muchísimo. Si no, bueno, vamos a las teorías fanboy, como señalaban algunos en chiste, y otros, ya ven en serio, bueno, la culpa en realidad es de Sony, que tiene el control de marketing de algunos juegos y de ahí aumentó todo. La teoría fanboy del momento, por así decirlo. De hecho, algunos lo llegaban a pensar, bueno, puede ser, digamos. O sea, digo, Sony tuvo la suficiente influencia de prohibir la Deluxe Edition de Control tanto en Xbox como en PC. ¿Quién no dice que también tenga la influencia sobre 505 Games para decirle, che, acá no me gusta que el juego esté tan barato? Sí, perdón, ¿qué es Pero, lo que pasó con Gold y con PlayStation Plus? Pero al revés, ¿no? Cuando Sony se dio cuenta que podía atreverse a cobrar por el online como estaba haciendo Microsoft, lo hizo. Vamos a ser justos, es lo que pasó. El servicio de Live es muy superior, pero fue el primero que cobró. La gente salió a pagar en lo que le pedía Microsoft cuando él de jugar online con buena calidad. Y PlayStation dijo, mira qué buena fuente de ingresos.
y aplicó una cuota a la que llamó PlayStation Plus y le metió un servicio inferior pero similar, ¿no? Exacto. Bueno, ya teníamos, por ejemplo, las teorías principales. Creo que no me falta ninguna. A ver, teoría de no, la gente tiene que apostar a servicios, que es una coherente. Digamos, por la gente que compró afuera directamente bloquean ciertas ediciones en específico. La teoría de que todo es un error, de que en realidad sí van a aumentar los precios de ciertas ediciones o dan un poco más de diferencia, pero a alguien se le pasó la mano, pues, uy, me equivoqué, chicos, lo arreglo el lunes, digamos. Y después, ¿qué otra teoría teníamos? La teoría de que justamente por la economía, directamente algunas empresas, en especial las que siempre cobraron cara, ya se están protegiendo, mientras que otras directamente siguen siendo como los héroes, los cuales van a quedar con un monumento por ahí cuando tengamos la plata para hacerlo. En este momento Y hay alguien después en una creo que empresa, en una oficina de Microsoft, hay alguien escuchando esto y diciendo, che, mira, se piensan que es un error. Y se empiezan a reír como Mr. Burns. Y ni hablar si hay gente que paga esa plata por esos juegos, ¿no? Hay gente que paga 7.500 pesos por esos juegos. En las oficinas van a decir, destruyanlos. Y van a subir la perilla así a 20.000 pesos. Y ahí sí que nos perdemos. Pero bueno, mientras seguimos esperando la respuesta oficial o alguna respuesta más formal de Microsoft, lo tendremos para el siguiente programa. Tengan en cuenta que todo lo que dijimos, un poco con, no sé, sarcasmo, un poco con chiste, con un tono más serio, preocupante, bueno, todas las emociones que se puedan expresar, directamente es algo que atenderemos en el próximo podcast y veremos, ya tenemos una respuesta, sino directamente todas esas teorías que dijimos, alguna es verdad y bueno, la gente sacará sus propias conclusiones y ya veremos qué es lo que pasa en verdad. No sé qué es lo que va a pasar directamente. No puedo especular demasiado. Bueno, quizás con lo de Game Pass. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a otro tema, bueno, que tampoco es muy alentador, que acá es donde el doctor Kashi se va a destacar mucho. Y acá está, así como a Kashi lo escucharon varios podcasts hablando exactamente de Google, Stadia y toda la conspiración de que Stadia iba directamente a cambiar todo, bueno, ahora llega ¿qué pasa con BioWare? Que tuvo una de las peores semanas en mucho tiempo, o sea, entre un Dragon Age 4 que decían no, y él lo presentó sin consentimiento. Ah, no, para nada, no. En realidad eso era un como falso, no, en realidad sí hubo consentimiento para presentarlo, anunciarlo con algo hecho en Photoshop. Y ahora viene el otro tema que es más serio, que ahí ya no se puede tapar, que es la interna que hay en BioWare, que eso gracias a Electronic Arts, arruinando las sagas desde hace mucho tiempo. Así que, Kashi, ¿qué pasa en BioWare? Bueno, esto en parte me da un poco de satisfacción porque es una teoría que en parte se confirma, quiero que me la reconozcan, como dije en el primer podcast, había algo mal en el desarrollo de Anthem y se notaba. Vamos a hablar de eso, ¿no? Y no fue el Realmente downgrade. no fue un mero downgrade, pero ahora nos enteramos gracias a una nota periodística muy importante que se publicó esta semana en la página Kotaku, tal vez el medio más serio de videojuegos del mundo, diría, como una referencia ineludible en la prensa de videojuegos, nos enteramos cómo fue el proceso, ¿no? El editor, Jason Schreier, ya lo hemos citado acá, el editor de Kotaku entrevistó a 19 personalidades pertenecientes o muy cercanas a BioWare y nos devela un poco el proceso. Yo digo, en parte me da satisfacción por más o menos intuir por dónde venía la mano, y en parte me da mucha tristeza, porque si me pongo a pensar en las empresas que más satisfacciones me han dado, BioWare está ahí, ¿no? En el top 5. Muchas historias de las que más quiero, de las que más me han gustado en los videojuegos, las contó BioWare. Bueno, resumiendo, lo que se develó esta semana es lo que varios sospechábamos, y es que Anthem no es que sufrió un mero downgrade a último momento, sino que el mismo desarrollo fue un proceso muy largo, muy complejo y muy problemático. BioWare venía perdiendo personal muy importante desde la salida de Dragon Age y, y del último Mass Effect 3, que ya el final de Mass Effect nos dejó un gusto amargo, algo había pasado en BioWare en ese momento, pero el proceso era más profundo y más conflictivo de lo que sabíamos. Aparentemente la partida de varios personajes con mucha experiencia de la empresa, pertenecientes a BioWare y no a EA, que fue la dueña de BioWare, perjudicó mucho los procesos, se quedaron con vacíos de liderazgo, salió Casey Hudson, que él había sido el director de los Mass Effect, y esto perjudicó a los equipos, tanto de Edmonton en Canadá como el de Austin en Texas, y no se comunicaban entre ellos, se consideraban enemistados, hubo problemas en el desarrollo de qué querían que fuera Anthem. Se mostraron algunos conceptos, no quedaba claro. Lo que se revela ahora es que Anthem nació en el 2012, apenas terminó el desarrollo de Mass Effect hace 7 años ya.
que se empezó a cocinar el producto. Los primeros prototipos de Anthem eran más orientados a supervivencia espacial, más parecidos a lo que es un Dead Space, pero sin el terror. Uno era un astronauta con un traje más realista, no era tan exagerado como los trajes mecánicos de Anthem que vuelan. Eso se avanzó bastante, se llegó a tener demos jugables de Anthem que no le gustaron la dirección de los estudios, no le convencieron a Patrick Sutherland, uno de los jefes de EA, y el equipo pasó años decidiendo, por ejemplo, si se podía volar en el juego, si no se podía volar, qué motor gráfico usar, qué características implementar. Lo importante es que decidieron ir por un camino de lo que hoy se llama como looter shooter, es decir, Destiny o Division, siguiendo una estética similar a Mass Effect, de lo poco bueno que tenía Mass Effect Andrómeda, y la clave viene en que fueron, ahora sí, entra ahí en acción, obligados, dicen los entrevistados, a usar el motor Frostbite, que es el motor gráfico de EA desde hace 10 años. Frostbite es el motor gráfico desde Bad Company. Es una herramienta tecnológica que permite hacer los gráficos y las mecánicas de los juegos, de casi todos los juegos de EA. Y esto trajo muchos problemas, muchos retrasos, porque esos prototipos que habían hecho de un simulador espacial de supervivencia no funcionaban bien con Frostbite. No había un dominio de la herramienta. A esto se suman más problemas como que, por ejemplo, EA decide que FIFA mismo va a usar ese motor Frostbite y dice a BioWare, préstame desarrolladores que tenemos que transformar FIFA al Frostbite. Es decir, BioWare pierde personal que lo pasan a dedicar a FIFA. Son poca gente para un proyecto tan ambicioso. Y la verdad, la verdad de la milanesa, como decimos acá en Argentina, es que el ambicioso Anthem fue hecho el último año y medio. En un año se hizo la historia, que por eso es tan caótica y tiene tan poco sentido. En un año y medio se hizo el loot, que por eso tiene tantos problemas. Hemos hablado de eso. Hemos hablado de que estaba desbalanceado el loot, no tiene personalidad, no es lindo estéticamente. Se encontraron unos bugs increíbles, ¿no? Que un arma nivel 1 hacía más daño que un arma nivel 30, por ejemplo. La narrativa es incoherente. El mundo es muy raro. No tiene un sentido eh, comparable a los juegos anteriores de BioWare. Y bueno, esencialmente lo que queda claro es que fue un proceso mucho más problemático de lo que el usuario vio. Incluso aquella primera demo de la E3 2017, si no me equivoco, sí, 2017, que nos enteramos que esa demo que nos impresionó tanto a todos, y de la que hemos hablado acá en el podcast, fue hecha exclusivamente para la E3, pero no había un juego atrás. Esto no es totalmente extraordinario, ¿no? En muchos casos es así. Hay viejos trailers de Killzone, por ejemplo, que se hicieron así. Muchas veces para la E3 se prepara algo empaquetado y perfecto, en condiciones óptimas para impresionar al público. Pero esta vez, lo único que había de Anthem cuando lo mostraron era eso. El mundo de Anthem era esa demo. Y obviamente, ahora queda muy claro, muchas de las mecánicas que se mostraron en ese tráiler no llegaron. Por ejemplo, deformación de terreno, por ejemplo, que la fauna se peleen entre ellos, ¿no? Aparece un monstruo gigante y ataca a unos monstruos más chiquitos. El vuelo es más dinámico, los gráficos son más impresionantes. Eso fue armado para la ocasión. Después de que se mostrara el tráiler y el público se declarara interesado masivamente, empezó el desarrollo del verdadero Anthem. Que bueno, por supuesto, como tenía una fecha de salida fija y no se podía mover, como tenía que competir contra Division 2 y contra los DLC de Destiny 2, tuvo que salir en su estado actual. Por eso, Anthem tuvo los problemas que tuvo. Realmente, parte de la jugabilidad es muy interesante, hay gente que lo defiende a muerte. En parte me incluyo, tengo esperanza en que rescaten a la franquicia que tiene mucho potencial, pero el producto, a pesar de ser el juego más esperado del año, discutiblemente, fue resultado de un proceso tremendamente conflictivo. Es decir, muestra los conflictos, los problemas que tiene un desarrollo de un juego AAA a esta altura de la historia. Un juego AAA no lo hacen 20 personas, un juego AAA lo hacen 700, 1000, 2000 personas, donde hay muchos egos, muchos plazos, muchos problemas de financiamiento, muchos obstáculos tecnológicos. Anthem es el producto de un desarrollo muy complicado. Probablemente como vendió mucho lo apoyen, saquen DLCs importantes, tal vez gratuitos. Y Dijeron creo que que la sí, van a franquicia... ser gratuitos, Dijeron sí. que sí, prometieron que sí, Y pero... tienen que hacerlo porque si no se les va a venir más en contra la gente. O sea, ten en cuenta que ya Anthem, la gente ya, muchos de mis amigos ya se completamente olvidaron de Anthem. O sea, todos están de Division 2, como que no lo sacás de ahí por ahora. Y de Sí, tuvo Division esa 2, pequeña desgracia, ¿no? De salir un mes antes de Division 2, que fue todo lo contrario. Division 2 venía después de un título, de una precuela bien recibida, pero que no enamoró a muchos.
por lo menos esto lo digo medio autobiográficamente, ¿no? Yo jugué 85 horas a Division 1 y no me deslumbró mucho, pero Division 2 es un juego muy superior en todos los aspectos. Y no sé, en el caso de ustedes creo Y que es un también. juego que ya está recibiendo, no solo ya recibe un contenido importante dentro de todo, sino que lo mantiene Salió, directamente, medianamente activo hasta que llegue la primera incursión a finales de abril. O sea, sí, 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 salió mucho más completo, es más ambicioso, la jugabilidad está más pulida, la gente se enganchó más. Hoy mi lista de amigos está dominada por Division 2. Se comió a un par de pesos pesados como el mismísimo Apex, por decir algo, ¿no? Que hace 2 meses parecía sí, imparable. bueno, Apex también se mandó sus cagas. Ahora Apex está pasando por un proceso extraño, ya viste, despegó con todo y ahora Apex está decayendo porque el pase de batalla no es tan bueno. Bueno, surgieron un par de errores ahora con Apex. Y bueno, es como que, bueno, Apex ya necesita una especie de contenido nuevo, o sea, algo necesita en este momento. Sí, Pero bueno, en sí, general, por lo que hablaste de Anthem, Anthem necesita seriamente, o sea, para mí lo que tienen que hacer no es lanzar contenidos periódicamente, sino lo que tienen que hacer por ahora, yo creo que para tapar un hueco, es lanzar un contenido importante, bien de golpe, y de ahí ir actualizando periódicamente las cosas, porque por ahora está sí, muy pero seco todo. tenemos un mal antecedente, Gabox, de esto. Tenemos un buen antecedente y uno malo. Esto parece de los Simpsons, ¿no? De Homero comprando el yogur. Qué bien, qué mal. El qué bien es, hay juegos que salieron muy crudos y repuntaron y se transformaron en historias de éxito. Voy a nombrar el caso más legendario de la historia, Destiny 1. Destiny 1 salió, la gente dijo, esto es todo, cuando terminó la campaña, yo solté el joystick y dije, no, Banshee, ¿qué es esto? Falto de contenido, pero de a poco, ¿no? Las raids enamoraron a la gente, el entorno cooperativo enamoró a la gente, le agregaron contenido, DLC pago y carísimo, pero Destiny 1 pasó de ser un relativo fracaso a un enorme éxito. Destiny 2, algo parecido. Banshee reaccionó a tiempo con los DLC, le agregó contenido de calidad. Ahora tenemos un antecedente negativo, el qué mal de esta historia, es lo que pasó con Mass Effect Andrómeda. Mass Effect Andrómeda fue muy esperado, como Anthem, salió muy crudo, como Anthem, y por salir crudo y vender relativamente poco, nunca más fue soportado, se cancelaron los DLC y nunca más habló de él. Incluso perteneciendo a una de las franquicias más importantes de la historia, como es Mass Effect. Vamos a ver a cuál de estos casos sigue más Anthem. Yo quiero ser optimista por, como siempre digo, el cariño que le tengo a las historias que contó BioWare. No es la BioWare de hace 10 años y mucho menos la BioWare de hace 15 o 20 años. Es otra empresa. La gente más importante, la gente que mejores historias sabía contar, se fue de BioWare. Las empresas cambian como cambian los equipos deportivos o las familias, digamos, la gente va y viene para todos lados. BioWare es una sombra de lo que fue. Yo soy optimista, así y todo, porque creo que vendió bien, vendió bien y tiene un potencial innegable. Los que lo jugamos, más allá de que la mayoría lo haya abandonado rápido, sabemos que hay algo especial, es muy especial. Division es mejor juego, ¿no? Es más completo, tiene menos bugs, más contenido, pero cuando uno vuelve a Anthem dice, qué satisfactorio que es volar así. Tiene una magia inexplicable. Lo que hace bien lo hace excelente Anthem. Así que creo que van a decidir invertir dinero importante en una segunda parte, por lo menos, y tratar de corregir los errores de la primera. Es más, me arriesgaría a decir que ya mismo deben estar en desarrollo. Así que tenemos antecedentes que pueden permitir pensar para cualquiera de los dos lados, ¿no? Para bien o para mal, sobre el futuro de Anthem. Sí, yo no sé si será el final o no, como algunos comentan de BioWare, pero este artículo nos ha sacado a la luz bastantes problemas que incluso estaban antes del desarrollo, como has indicado. Es más, lo que ellos, los trabajadores que han participado en este o han brindado sus declaraciones para la publicación de este artículo, dijeron de que ellos esperaban que Dragon Age Inquisition incluso se volviera un fracaso. ¿Por qué? Porque habían pasado varias dificultades y sacrificios para poder llevar adelante este juego, ¿no? Y entonces ellos esperaban que este juego sea un fracaso y como una lección para dar a la industria a conocer cómo no se debe desarrollar un juego, pero no sucedió como ellos esperaban, ¿no? Ya sabemos que incluso fue juego del año y eso incluso hizo de que las cosas se complicaran más aún, ¿no? O sea, como que dijeran, bueno, ella no ha reflexionado de la manera en que estamos trabajando y nos van a poner las cosas más difíciles y peor aún con la llegada, como ellos mismos indican, con la llegada de que el Frostbite Engine sea el motor, digamos, que con el cual se desarrollan todos los juegos, ¿no? Pero un motor con muy poca documentación,
Eso quiere decir, poniendo, por ejemplo, una manera de explicarlo, de que si te dan una herramienta y no te dan un manual de cómo poder utilizarlo, de cómo poder emplearlo, ¿cómo la vas a poder aplicar para tu trabajo? Es imposible hacerlo. Pero ellos, a pesar de ese problema, superaron la dificultad de la documentación, incluso como ellos mencionaban, hackeando el motor, o sea, tomando atajos para poder hacerlo funcionar. Pero surgió el segundo problema al usar el Frostbite, de que hacer tareas sencillas en el desarrollo del juego, hacer funcionar cosas sencillas, les tomaba casi un día o una semana entera, lo cual lo podrían hacer con otro motor en cuestión de minutos. Es decir, estaban descubriendo cómo hacerlo y cómo adaptarlo al juego. Porque recordemos que al Frostbite es donde se ve mejor o donde se aprovecha más es en Battlefield. Pero este motor no estaba, digamos, orientado para otro tipo de juegos. Por lo tanto, digamos que tuvieron que ingeniárselas y sin contar con los expertos que se fueron para FIFA para hacer funcionar o tener algo jugable, ¿no? Y en este artículo lo que mencionan es que iban o retiraron el vuelo del juego. Y no sé cómo podríamos imaginar un antes sin el vuelo. Incluso hicieron una presentación para uno de los jefes, que yo directamente solamente para ver cómo andaba el juego y quería ver algo espectacular, ¿no? En la primera presentación que hicieron, el juego fue decepcionante para el jefe que estuvo viendo ese adelanto, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos decidieron retomar el vuelo nuevamente y hacerlo de una manera espectacular para solamente impresionar a su jefe, o sea, no en pro del juego, o sea, simplemente Sí, para complacer al jefe y de que de esta manera el jefe dijera, bueno, y como lo dijo, ¿no? Que le parecía impresionante y que todo adelante, ¿no? O sea, estaba, estaba como que de acuerdo a las expectativas, ¿no? Que el jefe quería. Pero exactamente. nuevamente el problema del desarrollo con este motor gráfico impidió que el avance, o sea, estaban en un periodo de preproducción, o sea, ni siquiera estaban desarrollando en sí ya con el motor, o sea, estaban con problemas de dirección, como has mencionado, y no tenían nada claro, o sea, como que tenían discusiones o reuniones donde no se sacaba ningún tipo de idea, digamos, o dirección concreta para llevar el juego adelante. Y solamente se hizo el desarrollo en los últimos meses, ¿no? Un año, 18 meses creo que mencionan. Entre Y 12 y 18 meses, increíble, ujú, sí. en Para 18 semejante meses proyecto. sacar un juego parece una idea un poco alocada, ¿no? Y justamente hablando de ideas alocadas, si bien había como muchos ya suponían una división entre los estudios, el A, el B, el C, que cada uno tiene un nombre, ¿no? Digamos que esa división también hizo que entre los trabajadores hubiera cierto recelo, ¿no? En cuanto a su trabajo. Pero eso se rompió más adelante cuando se decidieron digamos, a unir fuerzas. Pero aún así, el equipo B, digamos, creo que es el de Texas, en el desarrollo mismo, que tenía bastante experiencia en temas de juegos multijugador, si no me equivoco, ha publicado Star Wars Old Republic. Ellos tenían la Sí, experiencia para poder sugerir temas, como que esa idea de hacer un modo historia en un multijugador era un poco alocada y que no iba a funcionar. Pero parece que no escucharon esas ideas, a pesar de la experiencia que tenían. ¿No? O sea, dentro de los habla, mismos estudios habían una especie de conflictos, y discúlpame, y solo que mencionar una cosita más. En los anteriores desarrollos, digamos que, bueno, salieron exitosos o medianamente exitosos, hasta antes de Andrómeda, había entre los desarrolladores, digamos, más veteranos, el término la magia de BioWare, ¿no? Como que a mí me parece que alude un poco a la improvisación sobre la marcha, ¿no? O sea, como que todo va un poco desordenado, está un poco mal, parece que no va a salir, pero confiemos, ¿no? Confiemos de que esto se va a arreglar sobre la marcha y todo va a salir bien, por gusto nos preocupamos. sí, eso era exactamente uno de los dos puntos que quería mencionar, ¿no? Una de las cosas más trágicamente divertidas del artículo es esto de la magia de BioWare en la que confiaban a pesar de los problemas. Los empleados hablan de este gran conflicto entre las dos sedes, ¿no? Entre Edmonton y Austin, que un equipo se consideraba el A, que era el encargado de Mass Effect, y a los demás lo veían como inferiores. Era una especie de guerra civil al interior de BioWare. Increíble. Entre las diferentes divisiones enemistadas entre sí, como en su momento pasó en la misma Microsoft, ¿no?
los que no trabajaban en Windows eran considerados inferiores, por ejemplo. Eso es muy curioso, pero a pesar de los problemas que había en la empresa, se seguía confiando en esta, entre comillas, magia de BioWare. ¿En qué consistía? En estar seguros de que en el año final del proyecto todo iba a tornarse orgánico, armónico y que el juego iba a salir bien. Que era lo que había pasado en otras ocasiones. No era el primer proyecto Bueno, problemático de BioWare. no pasó ahora. No pasó, claro que no pasó. No pasó en Mass Effect Andrómeda y acá tampoco. Y Bueno, con Andrómeda Andrómeda también quedó a dijeron, cargo de un estudio que básicamente la experiencia más destacable que tuvo creo que fue Army of Two y nada más, básicamente. Eso fue bueno, pero todo. eso nos tranquilizó en su momento. ¿No? Decíamos, los fanáticos de BioWare decíamos, bueno, se encargó el equipo B. Nosotros mismos usábamos esa denominación. Cuando Bueno, vuelve el pero eso verdadero también el BioWare, equipo C, volverá la porque el gloria. equipo B, sí, BioWare Austin lleva mucho más años. Bueno, pero Eh, eran denominados internamente y por los seguidores de los juegos de BioWare como equipo B. Decíamos, bueno, Andrómeda fue hecho por suplentes de BioWare. Cuando vuelvan los titulares, cuando vuelva el verdadero BioWare, vamos a tener una historia de nuevo al nivel de Mass Effect o de Baldur's Gate o de lo que fuera. No, esta vez antes nos confirmó las peores sospechas, que no era así. Segundo punto increíble del artículo es que les dicen los trabajadores, bajo estricto anonimato, que se les prohibía mencionar a Destiny, se les prohibía, y Warframe tampoco. Pero en el caso de Destiny, hablando de experiencia, sí, no creo hubiera que sido se muy golpean en las útil. duchas. Hubiera sido muy útil. Si el director Patrick Sutherland de DICE, que son los encargados de Battlefield, les dijo, qué espectacular esto del vuelo, como dijo recién Nud, hagan esto, muéstrenlo en el E3 y vamos con un shooter looter parecido a Destiny, pero no se puede decir la palabra Destiny, no se iba a poder aprender de los errores de Bungie, que fueron muchos. Se estaba copiando un juego que no se podía referenciar. El camino de Banshee para llegar a tener a Destiny donde está hoy, que es muy alto, fue muy problemático. Se les prohibió a los trabajadores admitir que estaban siguiendo la estela de Destiny, y eso fue muy problemático. El tema de multijugador se reveló, por ejemplo, esto fue casi evidente. La semana antes del lanzamiento de Anthem, se anunció que se iba a agregar un espacio social que se llama Launch Bay, la bahía de lanzamiento, no sé cómo se le puso en castellano, que se diseñó en último momento diciendo, che, no tenemos un espacio como la torre de Destiny, y la ciudad es muy, muy floja. A último momento, siguiendo a Destiny pero sin mencionarlo, se agregó un espacio similar a la torre, un espacio cooperativo, social, de intercambio de jugadores para ver qué tienen equipado los demás, ¿no? Eso fue alguna decisión malísima a nivel de liderazgo. Para aprender de los errores, para que la experiencia de los demás sirva. Y eso se notó. Lamentablemente es un producto que va a quedar flojo, la gente parece haberlo abandonado, vendió bien, apareció alto en las listas de ventas, pero evidentemente se confirmaron nuestras peores sospechas. Bueno, y Kai, que es lo que pasó como después de todo este artículo, hablaste de la carta de BioWare salió a hablar, o sea, como diciendo, bueno, a los pocos minutos, según lo que yo tengo entendido, cuando publicó eso, bueno, acá está nuestra respuesta automatizada, que básicamente dice, bueno, abrimos el espacio que la gente comenta, que nos apoyen, nos critiquen, bla, 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 pero era una carta free genérica, básicamente, era una carta en que cualquiera la pudo haber escrito en 30 minutos o menos, y la lanzás como para, bueno, vamos a ver quién se cree esto. O básicamente como una respuesta que directamente ya decía, che, me parece que van a filtrar esto, o en caso de que pase algo, lanza esto que está prearmado como un discurso que quizás tranquiliza a la gente. Pero no, o sea, básicamente la actitud propia de BioWare o quien sea que esté a cargo exactamente de publicar los comunicados o incluso quién sabe si EA misma estuvo presionando mucho a BioWare, bueno, diciendo, EA le dice, va a tener que publicar esto. Sin preguntas ni nada, publicalo, si llega a pasar esto. Sí, por la velocidad de la carta es probable que ya la tuvieran preparada. Lo curioso es que no le responden en el artículo y acusan al periodismo de maltratar a los trabajadores de BioWare. Algo Sí, curioso. Es bastante genérica la carta, ¿no? Dice, bueno, no permitimos que la prensa hable mal de nuestros trabajadores, acá trabajamos con honor y respeto, gracias. Esa carta no va a torcer el destino del juego. Al que le gustó BioWare esa carta no le importa y el que ya abandonó BioWare nunca más va a pensar en Anthem. Al que no le gustó Anthem. Por lo tanto, no va a torcer el destino del juego y de la franquicia. Fue una corrección política que sacó la empresa a minutos de la publicación del artículo, ¿no? Kotaku sacó una segunda versión, esa es otra historia. Lo que nos quedó claro es que se confirmó con estas entrevistas y con este artículo tan importante lo que se sospechaba del desarrollo problemático del juego y que aquel viejo tráiler deslumbrante, yo repito, el tráiler que más me asombró en mi vida adulta, fue todo armado, fue una puesta en escena, detrás de eso había cartón pintado, el juego no estaba funcionando.
Eso es lo que se llama un corte vertical del juego, ¿no? Era mostrar cómo es un juego, pero sin que esté realmente armado todavía. Y fue después de ese tráiler cuando se empezó a armar el juego definitivo, que resultó ser bastante distinto. Sí, Era incluso como un concepto. los trabajadores se preguntaban, ¿podemos hacer eso? ¿Vamos a llegar a ese punto de hacer lo que se hacía en el tráiler? Porque ellos no tenían ni idea si era posible hacerlo, ¿no? Y digamos que ese artículo tenía un fin, ¿no? Se hiciera público todo este tema y de que la industria aprendiera un poco acerca de cómo ha sido el desarrollo de juegos mal llevado, sin una dirección clara, cómo no se debe hacer el desarrollo de juegos. Es mal llevado, sí, o sea, ya ha pasado, o sea, con Bungie, con Banshee, digo, y con Destiny pasó algo parecido, o sea que por la interna muchos cambios en medio del proceso, que Activision dividió prácticamente lo que fue el juego a la mitad, básicamente, mitad salió en DLC, mitad al disco de $60. La única diferencia acá, creo que, bueno, EA tiene mucho para perder ahora, porque a diferencia de Activision, Activision sigue teniendo franquicias que son muy fuertes. Activision no va a caer de un día para el otro, en cambio EA es como que estás más en la cuerda floja porque todas tus franquicias se fueron cayendo una por una. Y básicamente tenés ahora montones de estudios y montones de desarrolladores que ya no tienen la misma capacidad que hace una generación entera, y muchos de los estudios icónicos que tenías con personal que estaba capacitado ya no existen más porque los terminaste cerrando, o en algún momento las personas clave dijeron, bueno, ya está, me cansé de Electronic Arts, me voy y me hago en el propio estudio, o directamente se fueron para otro lado. Digamos, acá es como que directamente la comunidad entera directamente se tiene que, ¿cómo decirlo? Cagarse en Electronic Arts entera, lo hace y es capaz de hacerlo. Excepto por FIFA, que lo van a seguir comprando todos los años hasta que ya no tenga licencias. ¿Se acuerdan que hace 2 meses más o menos en el podcast 3, fue el primero que yo participaba, decíamos que Anthem era como la bala de plata que le quedaba a EA, ¿no? Ante la decadencia de la mayoría de sus franquicias menos FIFA, que también viene bajando de a poquito, este super triple A de su estudio insignia, tan querido, que también había contado ustedes en el pasado, podía Ahora salvar o... Respawn es el único estudio que tiene como ah, bala de plata, que sí, veremos qué tanto, vamos a ver qué tanto la arruinan este año. O sea, porque tiene el juego de Star Wars y Star Wars más Electronic Arts es una combinación, no sé, como el vodka con, no sé, Karin, me complete la oración porque yo no tomo alcohol, así que el vodka con qué es una combinación peligrosa. con Gancia yo he tomado y me ha ido bastante mal, así que vodka con Listo, ahí Gancia, está, o ponele. sea, ahí está. Bueno, decíamos que era el Mesías, ¿no? El elegido. Irónicamente le aparece Apex adelante y le salva el año a Electronic Arts. No va a durar para siempre Apex, pero está pegando fuerte todavía. Pero Anthem fue más decepcionante de lo que se esperaba. No se esperaba este fracaso. Bueno, ahora tenemos las Me arrepiento de explicaciones. haber comprado parcialmente antes, pero bueno. Hay una carta que, digamos, que dirigía del gerente que Hudson al personal, ¿no? Hablando un poco, bueno, reconociendo acerca de estos problemas, bueno, que en parte son ciertos, que las cosas no han ido tan mal, pero que a partir de ahora se comprometían a resolver los problemas, ¿no? Y con eso cerró, digamos, un poco el tema entre los trabajadores de BioWare. La carta no fue muy explícita, más o menos tan larga como la misma carta. Pero bueno, ahora pasamos al tema de cierre de lo que es el podcast. Le vamos a dedicar obviamente mucho más tiempo en el próximo podcast de la semana que viene, pero bueno, hoy justamente teníamos en realidad planeado un programa especial de indies porque justamente este 8 de abril se cumplen 5 años desde el lanzamiento del primer juego de ID Xbox. Se puede decir que es como el quinto aniversario del programa para desarrollos independientes de Xbox One y Windows 10 también. Este programa fue presentado en 2013, en cuanto justamente se venía lo que era como la guerra de indies en consolas. Tenías a una Sony que le daba puerta abierta a todos los desarrolladores independientes y como que toda la gente estaba feliz con eso. Y Microsoft todavía no había presentado su propuesta, digamos. Si bien ellos fueron la primera consola, en el caso de lo que sería quizás la Xbox, o más bien la Xbox Racing, donde se impulsó más, a darle el espacio a los desarrolladores independientes a publicar sus propios juegos. Es lo que era el término de consolas, claro. Y estamos hablando de juegos independientes que son juegos muy sencillitos, juegos de muy bajo presupuesto. No exactamente lo que tira a AA o, digamos, a juegos que ya pasan el valor de $20 para arriba, por ejemplo. Se podría considerar como un juego más de un presupuesto mediano, ¿viste? Pero muchos juegos importantes, incluso lanzamientos bastante pesados, se lanzaron mediante este programa. Y cientos de juegos le siguieron, o sea, de desarrolladores de todo el mundo.
muchos exactamente que necesitaban un kit de Xbox. Después estos desarrolladores tuvieron una editora importante detrás incluso. Pero bueno, la primera parte más que nada de este pequeño informe de juegos independientes es más que nada cómo los juegos indies prácticamente se ganaron su lugar en el mercado. Hace 10 años, un juego independiente lo veías como quizás una experiencia entretenida o extraña. Más que nada, en PC tenían su espacio, tenían mucha presencia, fue creciendo poco a poco con algunos juegos. Y en consolas, más que nada, eran algunas experiencias que eran jueguitos bastante simples que llegan a entretener. O sea, por ejemplo, uno de los juegos más destacados en ese momento, si mal no recuerdo, era un juego independiente, todo de perspectiva top-down, que básicamente mataba zombies. O sea, y era toda la oleada de zombies a la Guerra Mundial Z que te venían. Y vos los tenías que matar. Era un jueguito de $2 que vendió no sé cuánto en ese momento. Porque era entretenido. Había montones de juegos independientes que eran clones de clones, jueguitos bastante extraños. Incluso hay juegos que querían tener un contenido mucho más adulto, un contenido sexual en el medio, que eso no se permitía salir en el programa porque no calificaba. Lo tenías como que censurar para que entrara en el programa de juegos independientes. Bueno, después de eso, en 2013 se anunció este programa luego para darle a los desarrolladores soporte, los kits de desarrollos, ser un programa mucho más amigable del que estaba y de hecho tener funciones por primera vez los juegos independientes a lo que son Xbox Live en general o las funciones de Xbox como los logros. Eh, las tablas de clasificación ya están integradas desde la era de 360, si no me equivoco, y también, pero más que nada, los logros, el soporte para lo que era multijugador mediante los Xbox Live, entre otras cosas. Digamos, era un avance sobre el programa básico de juegos independientes. El programa de juegos independientes de Xbox 360 lo terminaron cerrando, se terminaron borrando, dando de baja a todos los juegos. Más que nada había algunas polémicas rodeado a eso, al programa en general, según recuerdo. No sé si tanto por la paridad que había, sino también por el tema de las ganancias o el tema de los precios. Tendría que investigarlo bien para la segunda parte. Recordad bien, porque estos son cosas que pasaron hace 10, 12 años. Tengo también los archivos de cómo fue todo el tema, porque bueno. Ahora, con el tema de ID Xbox, llegaron muchos lanzamientos importantes, como estaba diciendo. Algunos de los juegos independientes, incluso más destacados de toda la generación, salieron por ese programa. Gracias a ese programa llegaron a Xbox. En otro caso, algunos juegos tardaron más en salir, más que nada porque también había una especie de contrato de paridad en el medio. Ahora, ¿qué pasaba? El contrato, según lo que yo entendí en ese momento, decía, podés sacar el juego para o sacás el juego en exclusiva para Xbox One o lo sacás para todas las plataformas. Ese era el contrato que había, si mal no recuerdo. Y había muchos desarrolladores que no tenían los recursos para hacerlo. Algunos desarrolladores, bueno, dijeron, bueno, lo lanzamos en exclusiva para la Xbox One, este juego. Y otros directamente omitieron la consola. Y llegaron a lanzarlo en la Xbox One pasado un tiempo. E incluso vino con más contenidos. Obviamente el programa fue modificando las pautas, algunas de las condiciones, pero no era tan sencillo, digamos. O sea, ahora tenés juegos independientes a más no poder. O sea, antes los juegos independientes se estrenaban, no sé, al menos 2 o 3 por mes. Ahora tenés alrededor de 20 o 30 estrenos de juegos independientes por mes, más o menos. O sea, es una cantidad impresionante. Y incluso ahora lo que están apostando mucho es que estos juegos independientes llegan de paso también a Game Pass. Pero bueno, principalmente lo que quiero destacar de lo que es justamente este programa es que la idea desde un comienzo estuvo bien hecha en su mayoría. Hay pautas que, bueno, me gustaría que cambiaran un poco. O sea, digamos, principalmente ID Xbox me gustaría que tuviera una presencia más importante en América Latina, o en especial en Sudamérica. Más que nada porque acá hay desarrollos independientes, está empezando a crecer mucho ese ámbito ahora y sería bueno que directamente se dé la oportunidad de que puedan lanzar sus productos en otras plataformas o tener más apoyo. Algo que por ejemplo, algo que me gusta que está haciendo Sony en algunos ejemplos es cómo trata de contactar a algunos desarrolladores y si el producto lo ve como interesante, le dan el soporte necesario para que lo lancen. Por ejemplo, Nud había comentado antes de empezar el podcast que unos desarrolladores allá en Perú intentaron lanzar el juego
mediante el servicio de ID Xbox, pero era bastante complicado entrar, ¿no? Sí, digamos que en Latinoamérica la presencia de Xbox no solamente en cuestiones de juegos, sino también en cuestión de desarrollo es complicada. Aquí en Perú las cosas, digamos, se dificultan un poco tal vez por los trámites o la burocracia que se tiene para poder adquirir los equipos, los kits de desarrollo, ¿no? Para poder desarrollar. Y como dices, PlayStation está haciendo mejor las cosas en ese ámbito porque tiene como una especie de campos de desarrollo y ya lleva bastante tiempo presentando juegos en sus presentaciones del sector independiente, ¿no? Pero digamos que en Latinoamérica en general, bueno, yo pienso que en Brasil y Argentina es donde hay más desarrolladores independientes y donde digamos que la presencia es más fuerte. Tal vez no hay esa accesibilidad. Me mencionaste, creo, incluso solamente hay dos desarrolladores argentinos, o sea, son contados los que han No, logrado publicar. no, o sea, a ver, desarrolladores argentinos hay varios. Lo que, exactamente lo que me quería referir era que desarrolladores argentinos que terminaron lanzando sus productos en ID Xbox, al menos hasta el momento solo conocí dos. Uno de los desarrolladores al menos lanzó dos juegos. En total fueron tres juegos que se lanzaron entre las dos desarrolladoras, las únicas que conozco que lanzaron productos mediante ID Xbox. Ahora están trabajando juegos que son para PC, no sé si los van a lanzar en consolas, pero bueno, estos juegos de Shonen Up que lanzaron en su momento cuando salieron, tuvieron su atención, sí, tuvieron su atención más que nada porque eran desarrollos argentinos, el precio era bastante accesible, eran juegos que divirtió a la gente. Después en el próximo programa les vamos a pasar un poco de gameplay para que vean, conozcan un poco más a los estudios, o sea, lo que están trabajando ahora, ¿por qué no? O sea, para dar un poco de espacio. Hay muchos desarrolladores argentinos que están trabajando hoy en día en lo que es el país. Hay muchos que se presentan en lo que sería el evento EVA, que se realiza en Córdoba, si no me equivoco. Principalmente es todo para PC, pero también hace unos meses se abrió una especie de publisher acá en Buenos Aires, este publisher que va a tener sus oficinas acá en Buenos Aires, para ayudar en la publicación de juegos independientes en lo que es a nivel regional, en especial en lo que es Argentina, lo que es Chile, Uruguay, y llevarlos directamente a lo que es PC o lo que es consolas, lo cual está bueno, digamos, que haya la presencia de una editora. Yo digo dos cositas muy chiquitas nada más con respecto a este tema. Una es que Buenos Aires tiene un distrito tecnológico, entre comillas, ¿no? Una zona de la ciudad se especializó en empresas de informática. Eso es interesante para el rubro, que es un rubro muy dinámico, de gente muy capacitada que desarrolla, entre otros productos informáticos, videojuegos. Realmente no ha habido mucho avance, pero ya hay videojuegos argentinos, ¿no? En algunos casos. No sé en Xbox, pero ya hay videojuegos. Por otro lado, un comentario muy distinto es que eh, yo mismo subestimaba a los indies. Yo que crecí en los 80s y 90s, nunca fui muy amante de los indies porque yo creía que estaban demasiado focalizados en imitar el estilo de los 8 bits, que creo que algo de razonable tiene ese argumento, ¿no? Hay como un revival de los plataformeros, Sí, ¿no? demasiado, los Shonen Ups, Hollow Knight, todo lo que... Celeste, hay mucho de eso. Pero también pensemos en dos cositas. Lo complejo que está haciendo desarrollar un triple A bueno, recién hablamos de Anthem, es un ejemplo muy claro. Un proyecto de esos necesita mucho dinero y mucha gente. Y por otro lado, hay casos de indies maravillosos que corren la frontera de lo que puede ser un videojuego. Pongo un ejemplo reciente, un juego que está en Game Pass, What Remains of Edith Finch. Lo jugué la semana pasada, es un juego que ya tiene un tiempo, este año, y me maravilló. Es un juego indie hecho por un grupito muy chiquito de gente y yo no había experimentado una historia de ese tipo de videojuegos. Es como se permiten experimentar lo que una empresa más grande quizá no. La empresa más grande mete tanto dinero y tanta gente que va a lo seguro, ¿no? A la moda, a la tendencia. El indie se permite experimentar, correr la frontera, es experiencias nuevas, menos plata, con menos trabajo, pero muy valioso. Un caso intermedio, ya nos vamos a un doble A, sería Hellblade, ¿no? Hellblade está ahí a mitad de camino entre un triple A y un indie, pero también creo que es muy valioso dar a estos juegos. Sí destacando que sigo creyendo que hay una orientación excesiva hacia el homenaje a los 8 bits, plataformero. 8 Como bits la... o 16 bits. Sí, hay demasiada Claro, presencia de esos juegos demasiado. y van a seguir lanzando porque siguen vendiendo bien o encontrando su espacio. Pese al exceso que hay, digamos, es como que la gente los compra de todos modos. Pero sí, hay indies que directamente pasan la frontera, como vos decís, apuestan directamente a usar toda la creatividad que pueden. No tenemos mucho dinero para hacer un juego de un mundo masivo
o contar una historia que dure 50 horas. No, vamos a resumirlo en una experiencia que dure unas cuantas horas, pero que no sé, ponerle, no sé, un enfoque a lo que es la banda sonora, un enfoque a lo que es el estilo artístico, o dar una jugabilidad que sea adictiva. Y hay juegos que vos lo ves, o sea, tiene un estilo artístico o únicamente una calidad audiovisual que quizás no sea tan impresionante, digamos. Es algo sencillo, pero quizás como la jugabilidad o el simple concepto que tiene es, no sé, genial. O, por No olvidemos ejemplo, que la mayor parte del financiamiento de un AAA va justamente al aspecto audiovisual, especialmente a lo gráfico, ¿no? ¿Por qué se rumorea que Halo Infinite está costando $500 millones? ¿Vieron ese rumor de hace más de semana? 500, sí, más de Lo, 500 lo estábamos justo viendo, lo de- pero es, lo dejamos para la pero es un próxima, ¿no? rumor, Pero digamos, muy, muy ahí para... es un rumor fuerte. Halo Infinite sería el juego más caro de la historia. ¿Y Sí, por qué? Por pero la la fuente historia no es no, muy por los buena, no es muy buena. gráficos. No, bueno, discutible, lo dejamos por otro caso, pero vamos a poner otro Sí. caso. Un Rockstar o los Call of Duty. ¿Por qué son caros? Por el aspecto audiovisual, especialmente los gráficos. Hay cientos de personas diseñando ese Bueno, motor Call of Duty gráfico, no esas tanto. texturas. Bueno, pero lo pongo como ejemplo de juego enorme, ¿no? Que la historia de Call of Sí. Duty no es mejor que la de muchos indies. Se puede contar una historia maravillosa, con música hermosa, con colores muy lindos y una jugabilidad muy innovadora, muy refrescante, un equipo de 5 personas. Ejemplo controversial, No Man's Sky. Ejemplo muy picante el que tiré, ¿no? Pero nació mal ese juego, pero fue algo disruptivo, Lo novedoso, inflaron hecho por mucho, 4 personas. Lo inflaron le- muchísimo. Pero supongamos que hubiera tenido otro final esto de la Sí, generación. hubiera sido un proyecto para ser independiente bastante lindo, porque encima Hello Games era un equipo de ¿cuánto? 4 personas creo que eran, ¿no? Si Eran no me cuatro equivoco. personas, eran cuatro Cuatro personas. personas, exacto. Salió mal el proyecto, ahora lo mejoraron, es otra historia, ¿no? Pero repito, hay casos maravillosos de muy poca gente aplicando O de una creatividad con sola una libertad persona, eso hay grande. Una sola que... persona, sí, sí. Una sola persona que eso es más impresionante como desarrolló un juego. Otro caso muy controversial, no nos metamos, Minecraft, pero también. Minecraft fue hecho por una persona originalmente, la base. Digamos, los márgenes de creatividad son enormes para un indie. Y creo que tiene que permitirse volar un poco más que el mero homenaje al plataformero de 8 y 16 bits, que tiene que ver con que los que hacen indies hoy son gente de mi edad, de 30 y pico, que crecimos en esa época y es pura nostalgia, ¿no? Yo soy un amante Sí, de la nostalgia, pero creo que hay que trascenderla, hay que ir más allá. Así que el indie es un buen sí. vehículo para nuevas historias. Sí, y en parte porque también el uso de software que permite el desarrollo de juegos es mucho más accesible, mucho más fácil de hacer, ¿no? En especial los juegos 2D. Conozco algunas herramientas, por ejemplo, Construct 2, el Unreal también está disponible de forma gratuita, Unity que es una herramienta muy Unity usada también por es una de los las más... desarrolladores. Ujú, Sí, pero Unity tenés que, por lo que yo por lo menos veo, o sea, hay muchos juegos que están usando Unity, pero tienen que saber cómo manejar exactamente. Hay juegos que no quedan muy bien con Unity. Hubo juegos que directamente le hicieron ponerle el cambio de que antes el juego usaba exactamente un Real, le hicieron el cambio a Unity, y es como que de juego a secuela o precuela no quedó tan bien. O sea, como que fue el caso de Life is Strange y Frontier Storm, que usaron Unity para la precuela y no quedó tan bien, digamos. O sea, hay cosas que quedaron bien, hay cosas que quedaron, digamos, Chloe tenía más diseño y tenía digamos, una visual mayor que algunos de los elementos restantes de todo el juego en sí. Es como diciendo, yo tengo más definición y los demás no. O sea, Claro, es eh, que Unity es un motor ligeramente, bueno, ya no tan nuevo, pero que tiene menos antigüedad que el Unreal Engine que ha sido usado bastante en la anterior generación. Pero bueno, como dato adicional antes de que terminemos, en el GDC de este año se ha premiado un juego argentino de puzzles que se llama Ethereal, si no me equivoco, desarrollado por dos personas, Nicolás Recabarren y Tomás Batista. Su estudio se llama No Sense Arts y fue premiado por el público, ¿no? Este año. Por si alguien no sabía de que un juego argentino había llegado a, digamos, a tierras extranjeras, ¿no? Muy interesante. pero bueno, sí, sé que los indies dan para mucho tema. O sea, perdonen, la verdad que el tema no lo pudiéramos desarrollar mucho. La verdad estuvimos más centrados en justamente estos temas que cayeron más de sorpresa en la semana. Y bueno, lo de indies lo veníamos trabajando, se quería hacer mucho hoy con el podcast y se quedará para la próxima semana, que ahí sí le vamos a dedicarnos una hora hablando quizás de indies y hablándolo bien. Hoy fue directamente como una especie de preámbulo, una primera parte. Digamos, básicamente, esto fue como antes de Destiny. Básicamente, hoy te vendemos lo básico
En el próximo podcast te vamos a vender todo bien hecho, bien corregido, con los nombres completos. Y sin cobrar los Pero DLC. bueno, exacto, o sea, es todo básicamente gratuito, pero te lo vamos a vender de todo. Y estamos usando mucho la palabra básicamente, porque todo es básico en la vida, como el indie. Son juegos básicos, pero entretienen mucho, o pueden ser una experiencia totalmente compleja, atractiva a nivel audiovisual, o que tengan una historia que, no sé, no puedas encontrar tan fácil en ningún juego, o ningún libro, o una película, o una serie. Hay juegos indies que son capaces de transportarte a otro mundo. La cosa es encontrarlos bien y explorar bien. Hay tantas propuestas hoy que algunas quedan bastante opacadas. Vamos a ver si podemos analizarlo bien la semana que viene. Veremos si Microsoft responde. Veremos qué pasa con BioWare. A ver si termina cerrando sus puertas y nunca más vuelve a existir. Nos vamos despidiendo de este podcast. Así que por ahora me despido de mis compañeros. Me voy a jugar al Rainbow, si es que la gente no me odia por llegar tarde. Y nos veremos la semana que viene. Buenas noches, Kashi. Buenas noches, Luis. Y buenas noches a todos los espectadores. O buenos días si lo están escuchando temprano. Buenas noches, Gabox. Buenas noches, Nud. Buenas noches a quienes nos escucharon. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.